Iglesia, Dios te bendiga. Qué gusto es poder saludarte en este día a través de este medio, que son videos caseros que hemos decidido usar para poder llegar a las casas y de esta manera llevarte y acercarte un mensaje en la palabra de Dios. Quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22. Y vamos a hablar o vamos a mencionar algo que me parece súper interesante recordarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, desde el verso 22, dice lo siguiente: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Quiero mencionarte algo que me parece extraordinario. Nadie habla mejor acerca de la ciudadanía como lo hace el apóstol Pablo. Pablo nos deja una enorme enseñanza con respecto al ser ciudadanos. Y no te estoy hablando de ser ciudadano de la ciudad, el país, el pueblo al que tú perteneces. Estoy hablando de tu ciudadanía celestial. Recuerda que en Filipenses capítulo 3, en el verso 20, el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos enseña en el libro de Hechos de los Apóstoles con respecto a la ciudadanía, la importancia y el valor de ser ciudadano. Dice la Biblia lo siguiente: el apóstol Pablo comienza un discurso, eso está en el capítulo 22, haciendo defensa de las acusaciones que hacían contra él, y empieza a relatar y a contar su testimonio una vez más. El apóstol Pablo menciona su testimonio aproximadamente 6 veces, pero en esta ocasión, que es la tercera vez, él está hablando acerca de su testimonio, contando su experiencia con el Señor, cargada de sobrenaturalidad, y contando cómo Dios le aparece en escena y le dice cosas extraordinarias, y hasta allí todo el mundo estaba atento al discurso del apóstol Pablo. Ahora, la palabra de Dios dice que el apóstol cierra su discurso, o llega al punto culminante en su discurso, en el verso 21, donde él dice que Dios le dijo que su mensaje de salvación tenía que ser destinada a los gentiles. Los gentiles eran el pueblo que no era aceptado o no se le compartía la salvación para ese momento. Los judíos no estaban de acuerdo en que la salvación alcanzara a los gentiles. Entonces, dice la palabra de Dios que la gente, el pueblo, acompañó el discurso de Pablo hasta este punto, hasta que él menciona que la salvación podía llegar a los gentiles, y el pueblo se enardece y comienza toda una turba a pedir la cabeza y la muerte del apóstol Pablo. Entonces, la persona encargada de llevar a cabo aquel juicio y aquella situación, que era un tribuno, dice la Biblia, así lo llama, que era un oficial de alto rango, decide tomar a Pablo y llevarlo a una fortaleza. Las fortalezas eran lugares de tortura, donde se ejercía presión a través de la tortura al preso común para poder sacar la información que hasta el momento no había sido declarada. Este tribuno entiende que Pablo tenía cosas que confesar y que no las había declarado, decide atarlo con correas, atarlo con cuerdas que estaban hechas de cuero de animal, lo ata a Pablo, y al punto
de someterlo a la tortura, Pablo abre su boca y declara algo extraordinario y dice: es lícito someter a tortura a un ciudadano romano. Él usa la palabra ciudadano romano y esto paraliza el accionar de quienes querían torturarlo. Mira cuán importante es recordar que somos ciudadanos o pertenecemos a un reino o a un gobierno. Cuán importante es poner en evidencia el reino o el gobierno al que tú perteneces. El apóstol Pablo está diciendo aquí que él era ciudadano romano y eso inmediatamente detuvo los procesos de tortura, de hostigamiento, se detuvo la represión. El centurión, que era la persona que estaba destinada a someter tortura a él y sus hombres, inmediatamente transmiten la noticia hacia una autoridad superior que era el tribuno, y el tribuno viene pasando por alto todos los procedimientos normales. Él era la máxima autoridad y él decide abandonar su postura y descender a interrogar personalmente a Pablo. Y le pregunta: ¿es verdad que tú eres ciudadano romano? Y Pablo contesta: sí, lo soy. Entonces el tribuno, no creyendo a lo que Pablo estaba diciendo, porque quiero que sepas algo, mentir una nacionalidad para salvar una pena era motivo de muerte. En la Biblia, mentir sobre una ciudadanía solamente para no cumplir una condena era motivo de muerte. Entonces este tribuno deja su rango, deja su posición, desciende, habla con Pablo y le dice: ¿es verdad que tú eres ciudadano romano? Y Pablo le contesta que sí. Este hombre persiste en su duda y dice: mira que yo soy ciudadano romano, pero lo he conseguido mediante una gran suma de dinero. Quiero enseñarte algo. Para ese momento las ciudadanías se otorgaban por tres canales posibles. Primero, por medio de un soborno. Ese era el canal más común, pero también el más costoso. Era por medio de un soborno. Se compraba la ciudadanía, que dicho sea de paso, se compraba la libertad, porque Roma mandaba y todos hacia abajo estaban sometidos a un gobierno que era el de Roma, y hacia abajo todos eran considerados esclavos. Cuando tú conseguías la ciudadanía romana, tú estabas pagando por tu libertad. Entonces, este hombre le confiesa a Pablo y dice: mira que yo tuve que poner mucho dinero para volverme ciudadano romano. Quiere decir que él había comprado su libertad, comprado su ciudadanía. La segunda forma posible de ser ciudadano era haberle prestado servicios al gobierno de Roma, el cual pagaba aquel servicio o aquel accionar, lo pagaba mediante el otorgamiento de una ciudadanía. Quiere decir que cuando alguien ofrecía un servicio extraordinario al gobierno de Roma, el gobierno te premiaba dándote la libertad u otorgándote la ciudadanía. Eso está claro. Ahora, el tercer motivo por el cual tú te vuelves ciudadano romano era por nacimiento. Quiere decir que el primero era pagando, el segundo era por hacer algo, por el accionar de algo, mientras que el tercero era por nacimiento. Si tú a eso lo vuelves o lo traduces a tu vida cristiana, tú sabes que volvernos ciudadanos del reino de los cielos no es ni por una accionar, ni por un hecho extraordinario que tú hayas intentado en la vida, ni tampoco por pagar dinero. Pablo no lo era por haber hecho algo, ni tampoco era por haber pagado un dinero, sino que él había nacido en la condición de ciudadano romano. Las historias creen que el abuelo del apóstol Pablo había prestado un servicio al gobierno de Roma y se le había otorgado una ciudadanía. Entonces Pablo nace bajo esa libertad y él confiesa: bueno, yo soy ciudadano romano porque
porque se prestó un servicio, se prestó, ¿verdad? Entonces yo soy por nacimiento. Eso inmediatamente paralizó. Quiero que entiendas algo. El hecho de haber mencionado su ciudadanía detuvo un proceso de tortura. Mira si no es importante recordar que tú eres ciudadano o perteneces a un reino. Mira si eso no es importante. Dice la Biblia que detuvo un proceso de tortura. Quiero que entiendas que el proceso de tortura se activó en el momento en el que el apóstol Pablo confesó su testimonio, contó su historia y su relación con Cristo. Cada vez que tú vas a testificar quién es Dios para tu vida, cada vez que tú vas a testificar lo que Dios ha hecho contigo, lo más probable es que se encienda una hoguera en contra tuya. Lo más probable es que las hordas del infierno pidan tu cabeza. Lo más probable es que se activen procesos de tortura. Y tú dices, cada vez que le hablo a alguien de Cristo, siento que el infierno se alza contra mí. Allí lo más importante es recordar y mencionar que tú tienes una ciudadanía, que tú perteneces a un reino, a un gobierno. Y eso, aunque para ti simbolice poco, créeme, detendrá los procesos de tortura en tu contra. Recordar y hacer siempre mención de nuestra ciudadanía vale, sirve, porque eso detiene procesos en nuestra contra. Recuerda algo que yo escribí, me parece interesante recordarlo. Yo escribí esto: mis historias o mi historia me meterá en problemas, pero mi ciudadanía me sacará de ellos. Cada vez que tú cuentas tu historia y mencionas que Dios es el que está contigo, cada vez que tú cuentas tu historia, Pablo estaba contando su historia y una turba se le alzó en contra pidiendo su cabeza. Cada vez que tú testificas quién es Dios para tu vida, el infierno accionará contra ti, pero tu ciudadanía es la que peleará por ti y te sacará de esos enredos y de esas cosas en las que tú te encuentras. Mira que Pablo era un excelente orador. Pablo estaba hablando, estaba disertando, estaba dando explicaciones, y eso de ninguna manera detuvo los procesos, sino al contrario, enardeció más a la multitud al punto de pedirle la cabeza. Pero Pablo detiene un proceso ilegal en su contra. Por eso la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿y tú de dónde eres? Mira qué pregunta tan sencilla. ¿Tú de dónde eres? Recordar de dónde soy puede detener procesos ilegales de tortura en mi contra. Recordar cada día que yo soy ciudadano del reino de los cielos. Vuelvo a mencionarte Filipenses capítulo 3, verso 20. El apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía es o proviene de los cielos. Nuestra ciudadanía está puesta allá en los cielos, ¿verdad? Eso es algo que usted y yo necesitamos recordar y recordar siempre. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cada vez que tú haces mención de que eres representante legal del reino de los cielos, ciudadano de Dios, no por una obra, no por pagar dinero, sino porque tú naciste en Cristo, eso inmediatamente detiene procesos de tortura en tu contra. Es allí donde nosotros podemos hacer una parálisis de las tinieblas en contra de nuestra vida. Allí es donde tú te levantas y le recuerdas al diablo que es ilegal el proceso que está teniendo contra ti. Mira, quiero mencionarte que un ciudadano romano en aquella época tenía derechos y garantías extraordinarias. Por ejemplo, no podía ser sometido a tortura. De hecho, cualquier procedimiento de tortura podía costarle la muerte de aquel que estaba ejerciendo torturas. No del torturado, sino del torturador. Imagínate. Si tú, después de un proceso de tortura, confesabas que eres ciudadano romano, eso le costaba la cabeza a quien te había torturado, porque ese procedimiento era completamente ilegal. Otro derecho u otra garantía que tenía el ciudadano romano era que no podía ser sometidos a interrogatorios ni ser atado. No podía ser atado, esos procedimientos eran ilegales y le podía costar la destitución del cargo de aquel que había autorizado el interrogatorio y el
y el ser atado. Entonces, si tú eres ciudadano romano y a ti te ataban para interrogarte, eso era un procedimiento completamente ilegal que le costaba la destitución del cargo. O sea, dos casos posibles podían ocurrir: o lo destituían del cargo o le ejercían la pena máxima, que era la muerte. Cuando Pablo declara: yo soy ciudadano de Roma, inmediatamente el procedimiento se detiene. Y el último verso, el verso 29, dice: así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Esto inmediatamente pone al descubierto cómo funcionaban las leyes en aquel momento. Quiero que tengas paz en tu corazón y quiero que entiendas que recordar y confesar que tú eres ciudadano del reino de los cielos, eso sin duda va a golpear el mundo de las tinieblas, porque a mí me gusta creer lo que dice la Biblia, que lo que nosotros vemos o palpamos es sombra de aquello que no logramos ver. Es decir, el mundo espiritual camina, ejerce y se mueve, y lo que nosotros vemos aquí en la tierra es una réplica exacta de lo que ocurre en el mundo del espíritu. Es por eso que cuando Pablo hace confesión de su ciudadanía, lo mismo debería ocurrir en nosotros: confesar y declarar que somos ciudadanos y representantes legales del reino de los cielos, y eso sin duda pondrá un estancamiento y hará que las hordas del infierno retrocedan en contra tuya. Por eso vuelvo a la pregunta que te hice hace un momento: ¿y tú de dónde eres? Porque tú puedes asistir a una iglesia, en este tiempo no se puede, pero tú puedes haber asistido a una iglesia, tú puedes leerte la Biblia, tú puedes hacer oraciones esporádicas, tú puedes conducirte bien y creer que porque haces bien las cosas tienes derecho o ya eres representante del reino de los cielos, sencillamente porque tú o pagas tus diezmos o actúas bien en este mundo, y entonces crees que ya eres ciudadano del reino de los cielos, mientras que Pablo dijo: yo lo soy por nacimiento. Hay una enorme diferencia entre creer que porque pago ya lo soy, o creer porque me porto de tal manera ya lo soy, a decir: yo nací bajo este gobierno, yo nací bajo este reino, yo nací dentro de esta o bajo esta ciudadanía. Pablo es el claro ejemplo de lo que usted y yo debemos hacer y hacer cada día. Hay derechos y garantías que involucran a un ciudadano del reino de los cielos, y esto sin duda está plasmado en esta historia. Por eso, simplemente a modo de reflexión, quiero llevarte a una pregunta que es la que he sostenido en estos minutos, y es: ¿tú de dónde eres? ¿A quién representas? ¿A quién perteneces? ¿Tú de dónde eres? Es importante en este tiempo poder recordar cada segundo de dónde somos, a quién pertenecemos, y declarar cada minuto que tú eres ciudadano del reino de los cielos, que vivimos con una expectativa, que caminamos con una esperanza. El apóstol Pablo en Filipenses 3, verso 20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vivimos con una esperanza sólida, creemos que nuestro Salvador viene, y lo confesamos y lo declaramos. Volvernos ciudadanos del reino de los cielos, sin duda, les recordará a las tinieblas que no pueden accionar contra ti, que tú representas a un gobierno superior, que ellos están vencidos, sujetos a autoridad, y que ellos sin duda ya fueron destituidos por Dios, ya fueron sentenciados, y que tú caminas libre sobre esta vida. Quiero bendecirte con esta palabra y llevarte a una reflexión. ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Recuerda los 3 canales posibles para volverse ciudadano en aquella época. Primero era el soborno, pagar mucho dinero. Eso no te sirve para volverte ciudadano del reino de los cielos. Segundo, haber hecho algún favor o algún trabajo extraordinario. Tú sabes que la salvación no se obtiene por obras. Lo tercero, y es lo que Pablo usó: yo nací bajo ese gobierno. Quiero recordarte
que cuando tú naces en Cristo, eso te da derechos y garantías que no se pueden negar y que sirven aún hoy para detener todo proceso ilegal en tu contra y hacer retroceder las hordas del infierno. Me gusta, y con esto voy a cerrar, el último verso del capítulo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, verso 29. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Quiero alentar a tu espíritu y alentar a tu corazón que hoy más que nunca confesemos y afirmemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos. Vuélvete un ciudadano responsable que confiesa a cada instante que tú no perteneces a este sistema ilegal, tú perteneces al reino de los cielos. Quiero orar por ti en este día y bendecirte en este día. Padre, en el nombre poderoso de Jesús hemos escuchado tu palabra, una palabra que sencillamente nos hace reflexionar y que nos lleva a entender qué importante es la confesión de ser ciudadanos del reino de los cielos, porque esto sin duda detendrá el hostigamiento y la persecución ilegal en contra nuestra. Oh Dios, oro por tu pueblo y yo les bendigo con esta palabra, declarando sobre ellos que no son cristianos descuidados, ciudadanos ilegales, sino que ellos proceden de un reino superior, el cual tiene vigencia, tiene implicancia y tiene dominio sobre las naciones. A él pertenecen las naciones y las naciones se sujetan a esa autoridad superior como lo es el reino de los cielos. Señor, declaro que a partir de este momento cada confesión que haga un hijo de Dios declarando su ciudadanía del reino de los cielos pondrá en vereda y hará retroceder las hordas del infierno. Declaro, oh Dios, que en este tiempo las tinieblas van a retroceder. Declaro que en este tiempo las tinieblas abandonarán los procesos ilegales en contra de los hijos de Dios, sencillamente porque ellos están ejerciendo autoridad. Padre, yo bendigo a tu pueblo con paz y con salud y declaro sobre ellos el bien de Dios y el poder de Dios. Los bendigo con paz en este tiempo en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, oh Dios. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Recuerda que esto es sencillamente una palabra de reflexión que te puede llevar a entender, a comprender lo que usted y yo necesitamos hacer cada día y cada tiempo en el que estamos viviendo. Recuerda que si esta palabra te ha sido de bendición, tú puedes compartirla con alguien, con algún amigo que la esté necesitando. Es importante tu confesión en este tiempo y recordar cada día que tú perteneces a un reino superior, el cual domina sobre todos. Sabes que la Biblia dice que todas las naciones le pertenecen a Dios, están sujetas a Él, y tú perteneces al reino de los cielos, así que tranquilo, Dios te bendiga. Amén.